Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor, cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo salvo por su amor. Libre soy, libre soy. Por la gracia de Jesús, libre soy, libre soy, aleluya, por la fe, libre soy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre soy. Libre aleluya. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre soy, por la gracia de Jesús. Libre soy, libre soy, aleluya, por la fe, libre soy. Y yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor, cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo salvo por su amor. Libre estoy, aleluya, por su gracia. Gloria a Dios, aleluya. La segunda estrofa. Yo vagaba mucho
mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy. Aleluya, sí Señor. Amén, amén. La última estrofa. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. Aleluya. Una vez más la última estrofa. Yo bajaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, libre estoy. Amén, amén. Aleluya. Una vez más el coro. Libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. ¿Cuántos están libres? Aleluya. Él nos hizo libre a cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dele a Él la gracia, la gloria y la honra por todo. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga. En esta ocasión voy a contar un testimonio para la gloria del Señor. Hay muchos testimonios de sanidad en mi vida para la gloria del Señor, pero hay un testimonio que siempre recuerdo y me llena de satisfacción porque ese testimonio fue un milagro en mi vida, pues. A la edad de unos 17, 18 años, me dio una enfermedad, o sea, tuve una enfermedad en mi pie, o sea, que empezó como un hongo en el dedo gordo del pie. Y eso, cuando salen hongos, esos avanzan. Entonces ese hongo avanzó
por mi dedo gordo del pie, siguió hasta la empeine del pie y ahí se me formó una llaga grande y fea. Yo en esa ocasión trabajaba y a mí me daba pena que la gente me viera esa llaga ahí en el pie y yo me acostumbré a comprar zapatos moscasines que me taparan hasta el empeine, pues, porque eso me daba pena que me vieran. Y siempre clamando, Dios mío, sáname, Señor, sáname. Y pasó alrededor como un año con esa llaga allí en mi pie. Y yo usaba una cremita, me hacía cura todos los días. Y siempre que me iba para el trabajo, hacía la cura, me ponía el algodoncito, la crema, y para el trabajo con mi pie tapado. Entonces, en una ocasión, en la iglesia, convocaron a una Santa Cena. Entonces, ese domingo que se convocó esa Santa Cena, yo dije, bueno, Señor, van a hacer Santa Cena, entonces mañana cuando hagan la Santa Cena, que yo te pido que tú me sanes mi pie completamente. Y lo dije así, no lo hablé, sino que lo dije en mi corazón, que mañana sea el día que esta enfermedad ya cese. Bueno, llegó el lunes de Santa Cena y a mí se me olvidó esa petición que yo hice en mi corazón. Cuando el lunes se hace la Santa Cena, tomamos el pan, participamos del pan y el vino, y ya en el momento de participar en el lavamiento de pie, tampoco me acordaba de lo que le había pedido al Señor. Entonces no encontraba con quién juntarme para lavarme los pies. Y me puse a observar, y había una hermanita muy humilde, que siempre hay esos hermanitos que muchos lo tienen así aislado, pues que la desprecian, no la toman en cuenta. Y cuando el Señor me guía hacia esa hermana, yo le digo, hermana, ¿ya tú tienes con quién lavarte? No, bueno, entonces vamos a lavarnos nosotras dos, pues. Bueno, entonces empezamos, hicimos el lavamiento de pie, y yo le lavo a ella, y ella me lava a mí, nos abrazamos, y cumplimos con ese mandamiento. Y nos vamos a la casa tranquilamente. Dormimos, y ya el otro día, yo preparándome para mi trabajo, me levanto temprano y ya empiezo a buscar las cositas de curarme el pie. Cuando busco todo las cremas, la oxigenada, el algodón, preparándome para curarme, cuando ya me agacho para curarme, cuando me veo el pie, ese pie estaba completamente sano. O sea, allí no había pero ni cicatriz. Estaba completamente limpio, como si nunca hubiera tenido una llaga allí. Cuando yo me veo, pego un grito, mamá, ¿qué pasó, muchacha? Mira, Dios me hizo el milagro. ¿Qué pasó? La llaga desapareció. Y yo le había dicho al Señor que anoche en la Santa Cena que esa llaga ya cesara. Y el Señor hizo un milagro de una noche para el otro día. Cuando me veo mi pie completamente sano. Y me echaba agüita así. Y eso era así como la piel de un bebé que corren las goticas de agua. O sea que esa piel estaba completamente nueva como la de un bebé. Y no tenía absolutamente nada. Vi ese milagro en mi vida de una noche para el otro día. Y de allí en adelante, ese pie completamente sano, y a mí más nunca me salió eso. Y yo vi ese milagro en mí. O sea que Dios es real. Y cuando uno clama, yo vi ese milagro y todavía me acuerdo, tenía yo como 17 años, ya hoy por hoy tengo 64 años y todavía lo recuerdo como si fuera hoy, de ver que Dios es real, Él hace milagros. Pues hay sanidades que son progresivas y hay sanidades que son así. Y esa fue una sanidad así, un milagro. De un día para otro, el Señor me sanó y aquella llaga cesó. Y para la gloria del Señor, aquí estamos sirviéndole y le doy gracias a Dios por tantos milagros que ha hecho en mi vida. Hay tantas sanidades que ha hecho en mi vida. Cada día veo su gloria manifestada. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 29.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio, un placer estar nuevamente delante del Señor. Recuerde que venimos delante de su presencia. Así que si estamos delante de la presencia del Señor, recuerde lo que dice la Escritura. Calle toda la tierra. Porque el Señor está en medio nuestro. Está en su santo templo, como lo dice la Escritura. Es decir, reconociendo que Dios está en medio nuestro. Dios se está manifestando de una manera que usted puede decir verdaderamente es el Señor. Es Dios. Eso le da a uno seguridad cuando vemos su manifestación. Fíjese, y uno se pone a analizar las palabras, su manifestación en singular. Es decir, que Dios es en todo. Todo movimiento que usted ve, de acuerdo a la Escritura, es el Señor dándose a conocer, teniendo nuevamente compañerismo con el hombre, porque ese es el deseo de parte de Dios, tener compañerismo con usted y conmigo, porque Él nos ama. Así como usted quiere tener compañerismo con su familia, con sus hijos, Dios quiere tener compañerismo con cada uno de nosotros. Por eso Él nos da a nosotros, no lo bueno, recuerde esa expresión, Él no nos da lo bueno, nos da lo mejor. Porque ¿quién o qué padre no quiere darle todas las cosas a sus hijos? Quisiera darle todo. Y algunas expresiones de algunos padres dicen, quisiera darle lo que yo no tuve a él. Pero Dios en su sabiduría, Dios en su ciencia, en ese conocimiento, Dios nos da de acuerdo a nuestra rendición. ¿Por qué? Porque sus hijos, no todos sus hijos están preparados para poder mover ciertas cosas. Es decir, el poder de Dios, recuerde la expresión del profeta de la edad, que es conforme a la Escritura, que la palabra hablada es la simiente original. Es decir, que Dios quiere volvernos, y eso lo sabemos a través de la Escritura, a través del mensaje de la hora, Dios quiere volvernos nuevamente al original, que fue allá cuando Adán estaba en el jardín del Edén. Él era un pequeño Dios, un pequeño creador. Él tenía la autoridad. Ahora, para que él pudiera tener esa autoridad, tuvo que estar en una condición de perfección. Es decir, que el pecado, la incredulidad, no estuviera en medio de ellos. Así que le dio Dios la palabra hablada. Por eso Adán hablaba, y usted sabe, el profeta le lo ilustra de esa manera. Él podía decirle al árbol que se desarraigara y que se plantara en otro lugar, y sin duda lo iba a hacer, porque él tenía dominio. Porque eso es lo que es un reinado, ser un rey, tener un dominio. Así que lo que Dios está haciendo en esta hora, lo que Él quiere hacer con cada uno de sus hijos, es muy grande. Por eso es la exigencia. Y eso lo vemos ilustrado en la estatura de un varón perfecto, como cada vez, usted sabe, en la forma de la pirámide, cada vez se hace más pequeña, hasta la punta de una aguja. Porque Dios quiere llevar a sus hijos a la perfección. ¿De qué manera llegamos a la perfección? A través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de la obra del ministerio en sus hijos, porque eso es lo que dice la Escritura, para la cual fue establecido el ministerio del Señor, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, cada uno de nosotros con una sola revelación. No es yo pienso de esta manera, a mí no me parece, yo creo que esto no es así. No. Es tener una sola revelación. Ahora, ¿cuál es la revelación que nosotros tenemos que tener? Sin duda que es la visión, y ese es el punto importante cuando venimos delante de la presencia del Señor. Es la visión de Dios. Fíjese, tan importante es esto, la visión del Señor. Porque recuerde que usted y yo podemos ver las cosas, la manera de una manera equivocada. Pero ¿cómo las ve el Señor? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos.
Es nuestra responsabilidad saber cómo ve las cosas el Señor. Por eso Él dice en Romanos 12:1 que nos presentemos como un sacrificio vivo. Dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis. Dios nos exige a nosotros que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, es santo, apartado del mal, agradable, porque es agradable, porque hace su voluntad. Dios se agrada cuando usted y yo hacemos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nosotros decimos la Escritura, y es correcto. Dios envió un profeta con la revelación de la palabra, eso es correcto. Y Dios está hablando hoy de una manera singular, es decir, a cada persona, a cada individuo, dándole instrucción, dándole a conocer, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos está dando a conocer hoy qué le agrada a Él y qué no le agrada. Porque hay muchas cosas que humanamente nosotros las tomamos de una manera sencilla, pero a Dios no le agrada. Y ahora, ¿a quién queremos agradar? ¿No es al Señor? Entonces hay que hacer, necesitamos revelación, vamos a decirlo, personal, de hacer la voluntad de Dios. Así que nos debemos presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto inteligente, ese es el culto racional. Así que la Escritura nos está trayendo nuevamente a la posición original. Y esa posición original solamente, y escuche bien esto, solamente la novia de Jesucristo puede llevarlo nuevamente a lo original, puede regresar nuevamente del extravío de la palabra. Porque fíjese, y eso es una escritura que siempre hemos visto, que es la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas, pero todas cabecearon. El profeta de la edad vio que la novia estaba perdiendo el paso. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace un guía? Un verdadero guía. El verdadero guía observa que están perdiendo el paso, están yéndose por caminos diferentes que les está trazando. ¿Qué hace? Él hace el llamado. El guía no los puede agarrar por la mano y traerlos a la fuerza, no. Eso no se hace en lo natural. En lo espiritual, Dios respeta nuestra propia decisión, pero sí nos advierte. El camino trazado es por aquí. ¿Cuál es lo sensato que usted y yo tenemos que hacer? Obedecer a la voz del guía, porque Él es el que sabe. ¿Me parece que por aquí es más corto? No, el guía es el que sabe. Por aquí se ve más llanito, usted sabe, no hay monte. Él es el que sabe por dónde está llevándonos. Así que usted y yo, con la revelación que Dios nos ha dado en esta hora, debemos ser lo suficientemente maduros, que eso es perfección. Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquellos que han alcanzado, dijo el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre perfectos. La otra versión dice, a los que hemos llegado, alcanzado la madurez. Ahora, es para que alguien sea, usted sabe, muy teólogo, para que tenga bastante conocimiento. No, el conocimiento es bueno, el conocimiento te ayuda. Pero lo que vale es la nueva criatura. Por eso la Escritura dice, la misma Biblia dice, que la letra mata. ¿Por qué mata la letra? Porque la Biblia que te está diciendo la manera de salvación, o la manera de llegar al Señor, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero también la Escritura dice que a muchos no les aprovechó el oír, a otros sí, a los que oyeron y mezclaron fe. Pero aquellos que no les aprovechó el oír la palabra, no mezclaron esa fe. ¿Y qué sucedió? Tuvieron a Dios en poco y Dios se desagradó de ello. Así que la misma Biblia que salva, condena. Esto es el Señor, como una expresión. Yo creo en Dios, pero será el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia lleva a sus hijos al Espíritu Santo. ¿Y se quedará ahí? Los lleva a manifestar la estatura de un varón perfecto. Las 7 virtudes, ya la conocemos, las características, los caracteres del Señor. El Espíritu Santo lleva al hombre a manifestar el fruto del Espíritu. Ya lo sabemos, Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo lo lleva a saber cuál es la posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué lo llamó a usted el Señor? ¿Para qué me llamó a mí? Sin duda hay pasos que hay que seguir, que ya lo sabemos: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, pero hay algo, porque dice la Escritura que Dios no tiene hijos ociosos. La otra versión dice estériles. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. No estamos puestos en el cuerpo para no hacer nada. Usted pone a examinar su cuerpo natural, cada uno de ellos cumple una función. Hasta el dedo meñique del dedo cumple la función del equilibrio. Cada uno. Por eso el apóstol Pablo decía, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son manos, no todos son pies. Y el Espíritu Santo lo lleva a adopción. Adopción es un estado de perfección al cual el Señor, y eso es lo que vemos allá en el monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo, lo llevó a expresar esas palabras: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. O sea que la labor que el Espíritu Santo está haciendo con sus hijos es muy grande. Por eso a usted y a mí, hermano y hermana, nos conviene estar atento a la predicación del Espíritu Santo. Porque recuerde lo que dice la Escritura: Dios envía sus ángeles. Son administradores de la palabra. Administradores para aquellos que serán herederos de salvación. Así que nos conviene escuchar la predicación. Porque hay un interrogante en el corazón. Y usted sabe que Dios habla. ¿Qué hace usted? Usted va y le dice al Señor: Señor, háblame. Señor, dame la respuesta a este interrogante que tengo. ¿Qué debo hacer? Hasta la cosa más pequeña. Porque el mismo Señor dijo: yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Y usted y yo somos llamados para hacer lo mismo. No hacer nada sin que primero el Señor lo apruebe. Así que nos conviene, hermano y hermana, estar atento a la voz del Espíritu Santo. Recuerde que nos va a llevar a perfección. Bien, quisiera tomar una escritura en esta hora, que es un solo versículo, bastante conocido por nosotros, que es Joel capítulo 2, el versículo 28, solamente tomando una expresión de ese capítulo, de ese versículo específicamente, que vamos a estar tratando en esta hora. Recuerde que estamos volviendo a la senda antigua. Y volver a la senda antigua es
manifestar lo que se manifestó en Pentecostés. ¿Qué se manifestó en Pentecostés? La voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios que bajara su poder, que ellos fueran sellados con el bautismo del Espíritu Santo, que es lo más importante que un hombre y una mujer puede recibir, sus hijos solamente, el bautismo, ser sellado por el Espíritu Santo. Pero eso trae manifestación de su poder para provecho, y ese es el punto, es para provecho de la iglesia. Porque la iglesia es beneficiada con sus sanidades. La iglesia es beneficiada con las profecías. La iglesia es beneficiada cuando hay un mensaje en lengua y hay una interpretación dada de ese mensaje en lengua. Hay un beneficio, hay una advertencia, hay una corrección, hay una bendición, hay una autorización por el Espíritu Santo. Es la manera más segura de poder andar. Que Dios te diga, anda y hazlo. O que el Señor te diga, no, no vayas. Hay muerte en el camino. Vas a tener un accidente. Eso es misericordia, eso es amor. Por eso no podemos ir en contra de lo que Dios quiere decir. No podemos sujetar a que Dios hable de una manera. No, Dios habla de diferentes maneras. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Que Dios se da a conocer de diferentes maneras. El Señor, así como obra en sanidad de diferente manera, Él también habla de diferentes maneras. Así que vamos a leer este versículo 28 de Joel capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Leemos el versículo 29. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas, fíjese, derramaré mi espíritu en aquellos días. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración y así pedirle al Señor que nos hable en esta hora. Nuestro Padre Celestial, venimos una vez más, Señor, delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti, Padre amado, porque tú te la mereces, Señor, Padre amado. Toda la gloria, Padre Celestial, oh Padre amado, es para ti, mi Señor, sabiendo que tú, Señor, aún estás lidiando con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Aunque el tiempo de lidiar con los gentiles se está acabando, Padre Celestial, ya estás, Señor, que vas a Israel, Padre Celestial, a lidiar con tu pueblo, Señor. Tú aún, Señor, tienes misericordia de nosotros, esperando que entre el último, Padre Celestial, que tú has predestinado, Padre Celestial, para esta gran obra, Señor, Padre amado, que se va a llevar a cabo, Padre Celestial. Esta resurrección, esta transformación, esta manifestación de tu poder, Padre Celestial, oh Padre Celestial, y este rapto, Padre amado, oh Señor, que tú has revelado, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú nos des gracias, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, porque es una revelación, Padre Celestial, y no podemos recibir revelación sino a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y danos gracias, Señor, en esta hora, Padre Celestial, para poder alcanzar todo lo que tú has prometido, Padre Celestial, para poder llegar a esa estatura de perfección, Señor, Padre amado. Quita toda incredulidad, quita todo desánimo, Padre Celestial, toda duda, razonamiento, se han quitado en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, y nos des gracia para vencer. Te lo rogamos, Señor, en esta hora, si hay algún enfermo, Señor, que te tome a ti en tu palabra, Padre Celestial, porque tú dijiste que la sanidad es el pan de los hijos, Padre Celestial, que empiece esa, Padre Celestial, esa
fe genuina. Esas tres etapas, Señor, que es la fe, Padre Celestial, que es creerlo, que es confesarlo y que es actuar sobre esa base, Señor. Ayuda, Padre Celestial, a cada oyente, Padre Celestial, hermanos y hermanas, Señor. Oh, Padre Celestial, sea una vida que aún no te conoce, Señor. Una persona, Padre Celestial, que puede estar escuchando esta predicación, que tu gracia lo alcance, así como nos alcanzó a cada uno de nosotros, Padre Celestial, y nos dio, Padre Celestial, ese amor inmensurable en nuestros corazones, Padre amado. Pedimos, Señor, que nos ayudes en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Dios está hablando, hermano. El Señor está hablando. El Señor se está dando a conocer, está revelando. Tenemos la revelación, la Biblia. Tenemos el mensaje de la hora, la revelación de la Escritura. Amén. Dios está yendo ahora a su habitación. El Señor está yendo ahora a lo profundo de su corazón. Escudriñando, porque dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando usted escucha la predicación y escucha algo que usted, eso es conmigo, lo primero que usted dice, ¿cómo sabrá ese hermano? ¿Será que alguien le fue y le dijo? ¿Le fue con el chisme? No, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace eso? Redarguye el corazón. ¿Qué hace el verdadero creyente? Corrige el error, no se queda ahí. No. Esa reprensión hace que él actúe, porque sabe que no está bien. Necesita ser corregido el error, porque no puede entrar ahora libremente a esa chequina, a donde está el Señor, porque hay algo que estorba. ¿Qué hace el verdadero creyente? No le da palo a la conciencia, no. Viene ahora a reconocer, a humillarse. ¿Qué es reconocer? Si se humillare mi pueblo. Nos falta bastante de eso, reconocer. Cuando nosotros reconocemos, Dios se agrada. No importa lo que sea, Dios se agrada. Cuando usted corrige, cuando usted reconoce, así tenga 30, 40, 50 años pensando que las cosas se hacen de esa manera, viene Dios y revela, y usted corrige, Dios lo perdona, Dios lo limpia, Dios lo justifica. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le da ahora a conocer cuál es la verdadera, por eso le dije, estamos hablando de la visión, cuál es la verdadera visión que usted y yo tenemos que tener en esta hora. Recuerde que esta escritura que hemos leído, estos dos versículos, es el cumplimiento de lo que había sido prometido para sus hijos. Ahora, esto tiene una continuidad. Esto se cumplió allá en Hechos 2. Cuando bajó el Espíritu Santo, vino un estruendo. Yo siempre digo esta expresión, yo amo esa expresión, de repente. Porque hermano, el Señor viene de repente. El Señor puede bajar a su corazón si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. De repente en esta misma hora. Y usted no se esperaba. Usted mezcló fe a lo que estaba escuchando y el Señor bajó a su corazón y lo selló. Y tiene una nueva experiencia. Ahora conoce al Señor por la revelación y no por explicación. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted y yo tenemos que llegar a esa experiencia de ver a Dios. Tenemos que ver al Señor. Ahora,
nosotros lo podemos ver de una manera espiritual, tenemos que verlo de una manera natural. ¿A qué se refiere con una manera natural? Que usted está atento a cada movimiento. Recuerdo una expresión que me dijo un hermano, y disculpe que haga referencia, y hoy casualidad me pasó eso. Llegué a un sitio, a un supermercado, y los conté, habían 15 aire acondicionados de los gigantes, de los grandotes, creo que es de 5 toneladas, y yo observaba y yo no sentía frío. ¿Qué tiene que ver eso? Porque un hermano aquí me dijo una vez, hermano, es que aquí todo es sobrenatural. Aquí hay 5 aire y no se aguanta el frío. Con un espacio muchísimo más grande. Hoy me acordé de eso y dije, verdaderamente nosotros tenemos que ver a Dios. Él está en todo. El punto es que Él está en todo, hermano y hermana. Él se manifiesta. Y a veces nosotros, porque estamos aquí en la tierra, y cuando me refiero a que estamos en la tierra es que somos naturales y tenemos que subir esa atmósfera espiritual y ver al Señor. Él no se ha ido. Recuerde, aunque el profeta de la edad, él se fue, el Señor se lo llevó, el Espíritu Santo, del profeta, y no estoy hablando de William Branham, no. Me refiero al Espíritu Santo, que es el profeta de los profetas, el Señor Jesucristo. Sigue sobre la tierra. Dios sigue hablando. Dios sigue, ahora mismo está su ministerio establecido de 5 oficios, incluyendo el ministerio profético. Ahora, yo no es que estoy, por si alguien me está escuchando, no. Yo no estoy diciendo que hay otro nuevo profeta ni nada, no me malentienda. Pero hay profetas en medio nuestro. Y esa es la importancia, hermano, que usted y yo tenemos que ver las cosas de una manera espiritual. Nosotros no podemos ser naturales. Y ese ha sido el gran problema de nosotros, ver las cosas de una manera natural. Nosotros no debemos actuar de esa manera, no. Nosotros somos seres espirituales. Y un ser espiritual ve las cosas de una manera espiritual. Así que usted y yo somos los llamados. Gloria al Señor. Usted y yo somos los llamados a manifestarlo a Él. Somos los llamados a que puedan ver al Señor a través de nosotros. Así que fíjense, y esto es algo tremendo, como el apóstol Pablo, lo que nosotros conocemos como un profeta mayor, pero dice la Escritura, que había profetas. Ágabo era uno, y vino, y usted sabe lo que dice la Escritura, se ató de manos, se ató de pie, y dio una profecía. El apóstol Pablo no dijo, ¿y quién se cree este? No, eso no lo hizo el apóstol Pablo, no. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? No solamente que me golpeen, que me hagan esto y aquello, no, yo estoy dispuesto hasta a morir, si es necesario. Ahora, un hombre con una visión espiritual ve las cosas de manera espiritual. Por eso la Escritura dice que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer la diferencia, porque un juicio es diferenciar lo bueno de lo malo. Eso es lo que hacen los jueces en la parte natural. ¿Qué hace un juez? Escucha al acusado, al defensor, escucha al abogado acusador, al acusador defensor, las pruebas, los testigos, y él toma una decisión de acuerdo a todo lo que se le fue presentado. Usted y yo tenemos que revisar las Escrituras, escudriñar las Escrituras y ver si esto que está sucediendo hoy en nuestro medio
no es otra cosa sino lo que sucedió en el jubileo, en Pentecostés, en Hechos 2, el cumplimiento de la profecía que acabamos de leer de Joel 2:28. Que después de esto, lo leímos ahorita textualmente, y será que después de esto derramaré mi espíritu, el Espíritu Santo, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que cuando vamos aquí a la escritura, y quisiera tomar esta escritura que es Hechos, capítulo 21, en el versículo 8, podemos leer el versículo 8 y en adelante. Fíjese, dice la escritura aquí, y aquí está la escritura que le acabo de leer. La estaba buscando y no la conseguí, fíjese, está aquí mismo. Dice versículo 8 de Hechos, capítulo 21. Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, fíjese, primeramente, ¿qué hace la escritura? Aunque todos eran los apóstoles, después fue cada uno de ellos ocupando su lugar. Fíjese la importancia que hay. Y usted se pone a leer detalladamente. Yo siempre tengo esta expresión: no pierda los detalles. El Espíritu Santo llama. ¿Para qué lo llamó el Señor? Para que viniera, se arrepintiera, se bautizara en el nombre de Jesucristo, recibiera el Espíritu Santo. Luego empezar a manifestar, la criatura acaba de nacer, en él se va a formar un carácter. Ahora estamos hablando de algo espiritual, lo natural tipifica lo espiritual, estamos hablando de la parte espiritual. Se va a manifestar ahora ¿qué? El carácter de Jesucristo, que es la fe de Jesucristo, virtud de Jesucristo, es decir, la revelación de Jesucristo, el poder, virtud de Jesucristo, el conocimiento, la ciencia de Jesucristo, el dominio propio, la templanza de Jesucristo, la paciencia para con Dios. Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre, de Jesucristo. El temor de Dios fue oído, dice la Escritura, por su reverencial miedo. Amor fraternal, yo doy mi vida por mis hermanos. Y el Señor lo demostró. La más grande prueba de amor fue en el sacrificio allá en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo, gloria a Dios, eso es adopción y amor divino, amor perfecto. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Entonces, si ya nombré todas las virtudes de Jesucristo, en la base. Porque usted no puede subir esa estatura de perfección sin el Espíritu. No puede, no. Es abajo. Antes de comenzar esa estatura, usted debe recibir el sello de Dios. Por eso la importancia, hermano, de tomar a Dios en su palabra. Es una promesa, recuérdelo. Vayan y esperen en Jerusalén, le dijo el Señor a sus discípulos, hasta que sean embestidos del poder de lo alto. El Señor sopló, toma el Espíritu y sopló. Un tipo de lo que iba a suceder más adelante en Hechos 2. De repente vino un estruendo del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se empezó a manifestar el poder de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Seguimos aquí. Entonces Felipe, aquí, el evangelista, ¿cuál era su ministerio? Evangelista. Fíjese, el cual era uno de los 7, posando con él, estoy leyendo Hechos, capítulo 21, versículo 9. Fíjese, y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y fíjese, esto es algo que como que nosotros que creemos el mensaje de la hora,
El mensaje dado por el Señor, por el profeta de los profetas, nuestro Señor Jesucristo, a un instrumento llamado William Mario Branham. Nosotros siempre como que leemos muy rápido esta expresión, pero aquí dice la Escritura claramente. Y recuerde, estamos haciendo es un estudio de lo que fue la iglesia primitiva. Y hemos visto cómo se manifestó, cómo Dios, a través de ellos, pudo manifestar su poder. Y fíjese, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora, ¿eran profetas? No. Tenían un don de profecía. Ahora, porque es mujer, yo no voy a aceptar un don de profecía. Hermano, necesitamos madurar. Usted y yo necesitamos madurar. Si en nuestra mente tenemos esos conceptos equivocados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios quiere que se haga todo decentemente y en orden. Así que ella profetizaba. Y si Dios toma a una dama y da una profecía, ¿cuál va a ser nuestra actitud? La misma Escritura nos da la respuesta. Y fíjese, dice el versículo 10, y parando nosotros allí, por muchos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ahora está el profeta, vuelvo a utilizar esta expresión, el profeta mayor. ¿Por qué me detengo en esta expresión? Porque todos son profetas. En el ministerio quíntuple no habla profetas mayores ni profetas menores, no, son profetas. El profeta, el apóstol Pablo, que era el profeta de la primera edad, una nueva dispensación, trajo un mensaje para la hora. Pero estando él, fíjese, en acción, en escena, había también otros profetas. ¿Cómo es que hoy, hermano, decimos el último profeta es el hermano Branham y no puede haber otro profeta? Si la misma Escritura, hermano, nos está dando la respuesta. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Yo, Jehová, no me mudo. Estamos hablando de que es el mismo Señor. Usted y yo necesitamos, hermano, volver a revisar las Escrituras. Hemos pasado muchas cosas por alto. Y Dios está llamándonos la atención para que dejemos esas cosas pasadas, esas creencias pasadas. Dios está vertiendo, está derramando vino nuevo, hermano. Y si usted examina las Escrituras, dice la palabra del Señor, que los odres viejos, esas vasijas viejas no pueden recibir vino nuevo porque se van a romper. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Apartar todo concepto equivocado y permitirle al Espíritu Santo que derrame ese vino nuevo tipo de la revelación a nuestros corazones. Y reconocer, por eso el Señor nos está haciendo énfasis desde hace ya rato, reconocer, hermano, que nos hemos equivocado. Porque si yo, cualquier ministro, me prueba por la Escritura y por el mensaje que yo estoy equivocado, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el Señor? Porque es hacia el Señor. Señor, me he equivocado. El apóstol Pablo o Saulo de Tarso en ese momento, con todo el conocimiento que él tenía, fariseo de fariseo, cuando se le aparece el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues, la expresión de una simiente genuina, verdadera, fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Si Dios nos está hablando y hemos visto las cosas de una manera equivocada,
las hemos aprendido mal, no fueron reveladas, porque Dios no te va a revelar algo que te encontré en la misma escritura. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor se va a agradar de su confesión. ¿Y qué le va a dar? Vino nuevo. Porque usted está dispuesto a recibir la verdadera revelación de la palabra. No nos sirve de nada conocer el mensaje o la letra del mensaje y citar el mensaje y no creer el mensaje. Eso es algo contradictorio, que Dios no se agrada. Como dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, de palabra y de hechos, lo niegan. Porque muchos actúan con hechos y otros hablan con hechos. Y dicen, yo no creo eso. Y otro ve al hermanito que viene por allá y pasa a la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué espíritu se ha metido, hermano, en medio de la iglesia? Debemos sacudirnos. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de los creyentes. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a tratar de desviarlo a usted de la visión de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad del creyente verdadero? Señor, háblame, confírmame. ¿Acaso el Señor, cuando hay una pregunta escritural, no viene y te da la respuesta? El Señor quiere traernos a la unidad de la fe. Lo citamos hace rato. La unidad de la fe. Usted se pone a leer detalladamente, yo le hago una invitación, lea detalladamente Efesios 4, desde el versículo 1. No lo podemos detallar por causa del tiempo. Pero usted se pone a detallar cada expresión de ese capítulo y, hermano, nos damos cuenta que el Señor está trayendo a sus hijos a una sola fe, a un solo bautismo. Ahora, ¿a qué bautismo se refiere? Porque cualquiera podemos cumplir Hechos 2:38, pero el bautismo del Espíritu Santo nos lleva a la unidad, a tener la misma visión. Y yo le voy a poner un ejemplo que ya lo he puesto. Nosotros naturalmente tenemos dos ojos. Al menos que haya un problema en el cuerpo, usted va a mirar con el ojo izquierdo para un lado y el derecho para el otro. Derecho para el frente y bueno, el izquierdo, por causa de un problema, va a mirar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Pero hay un problema. ¿Será que hay un problema en el cuerpo del Señor que no estamos viendo toda la revelación de la palabra? Usted se pone a leer lo que dice el libro de las edades en la página en Éfeso, en la página 64, en el párrafo 64 y el párrafo 7, hermano, lo que dice la Escritura, que aún así los eruditos le digan que los tiempos de los milagros han pasado, que el tiempo de Pentecostés ha terminado, no lo crea. Tal declaración está equivocada. El poder de Dios, se imagina que nosotros prediquemos de un Dios que sana y viene un enfermo y no recibe sanidad. Váyase creyendo, pudiera ser una expresión correcta. Sí, pero esa persona, como lo dice la Escritura, creo que es el apóstol Pablo que hace esa expresión, viendo que tenía fe para ser sanado, con un corazón lleno de fe, esa persona
aún ni siquiera debería pasar al altar a recibir sanidad. Ahí en la silla debería recibir su sanidad. Ahora, estamos hablando de un Dios que sana, un Dios que habla. ¿Qué te dijo el Señor? Y esa pregunta, deberíamos hacernos esa pregunta nosotros mismos todos los días. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué nos habló el Señor? Porque Dios está presente. Sus ángeles administradores, lo dijimos hace un momento, están trayendo lo que el pueblo necesita. Entonces, cuando hablamos de un Dios verdadero, es porque es verdad. No estamos hablando de fábula. No estamos hablando de un Dios histórico, de un Dios del futuro. Tales declaraciones están correctas. Hay un Dios que hizo obras, maravillas, milagros en el pasado. Y hay un Dios que lo hace, lo va a hacer en el futuro. Es el mismo Señor. Pero ¿qué del Dios presente hoy? El cual tiene que hacer lo mismo que hizo en el pasado, que va a hacer en el futuro. Y como sabemos, la Biblia nos habla. Recuerde que tenemos la palabra profética más permanente, dice la Escritura, en el cual haces bien de estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el Espíritu Santo, el lucero de la mañana, salga en vuestro corazón. Estamos hablando de un Dios real, un Dios que está presente, un Dios que tiene toda la respuesta, toda la salida, un Dios que quiere ser honrado, quiere ser glorificado, quiere que usted lo ponga primero en su vida. Estamos hablando de un verdadero Dios, el Dios de la Biblia. No del Dios de emergencia como tiene mucha gente. Dios de emergencia. No, estamos hablando de un Dios verdadero que es sobre todos nosotros y por todos, como lo dice aquí la Escritura. Por eso le dije, Efesios capítulo 4 es un capítulo en el cual tiene muchos detalles, hermano. Y nos damos cuenta de la profundidad del Señor para con sus hijos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Un Dios verdadero, un Dios que se manifiesta, un Dios que se agrada de su culto. Por cuanto usted ha renunciado a los deseos, como decía el hermano Galdona de este tercio, se ha puesto como un sacrificio. Ahora el sacrificio está atado de mano y pie, no puede hacer nada. Está puesto para un sacrificio, pero ojo, tiene que ser lavado, porque el sacrificio era lavado. Así como el Señor bajó, Juan nos conviene cumplir toda escritura, toda justicia, Él fue lavado. Usted y yo bajamos al bautisterio, somos lavados. Pero el Señor dijo una expresión, ya vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado, dice el Señor. Así que fíjese, cuando escuchamos entonces esta expresión, hermano, el Señor me habló. Gloria a Dios. ¿De qué manera te habló? El Señor tomó un instrumento y dio una profecía. Gloria al Señor. Y la tal profecía es esta y esta. Gloria a Dios. Y somos atrevidos y preguntamos, ¿y por qué instrumento, hermano? Por la hermana tal. ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar esa afirmación? ¿Glorificamos al Señor? ¿O sacamos el bate de una vez? Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar ni tomar autoridad sobre el hombre. Amén. Pero Dios tiene sus instrumentos. Y ellas son
parte de ese instrumento que Dios utiliza. ¿Y qué hace el religioso? Se rompe la vestidura. ¿Pero qué hace? ¿O qué hace? Recuerde que siempre hay las tres clases de creyentes. ¿Qué hace el incrédulo? Yo no creo eso. ¿Pero qué hace el verdadero creyente? ¡Aleluya! Gloria a Dios, el Señor tuvo misericordia y me habló. ¿Quién le puede quitar a usted esa verdad de su corazón? Si usted sabe que fue el Señor. ¿Quién conoce el corazón? Y lo leímos ahorita o lo citamos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra. O sea, que es Dios. El diablo no sabe ni siquiera lo que usted piensa. Ni siquiera el diablo puede meterse ahí. Aunque él le puede traer cosas aquí a la matriz del espíritu, pensamientos, dudas, todas las cosas que él trae en el campo de batalla, pero él no sabe lo que usted está pensando. Así que hágale las preguntas correctas con una actitud correcta, eso sí, al Señor. Y el Señor le va a dar la respuesta. ¿Tú quieres saber cuál es la verdad? Esta es la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora con esa verdad? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Con esa actitud de incredulidad. Recuerde que la condición, es una condición de incredulidad, se convierte en un pecado. Así que debemos nosotros ser verdaderos creyentes. Así que estas 4 hijas de Felipe el evangelista profetizaban. Y dice el versículo 10, que fue donde quedamos, y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cuántas personas habrían ahí? Me imagino que muchas. Pero tomó fue el cinto de Pablo. Específicamente. ¿Será que lo andaba cazando para decirle sus 4 cosas? No. Ese es el natural, que lo hace y lo piensa de esa manera. El espiritual dice, es el Señor. Así que sigue diciendo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies, él mismo, y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Ve que es una guianza? El Espíritu Santo que guiaba a el apóstol Pablo estaba guiando también a este profeta llamado Ágabo. ¿Y qué hace el de ojos abiertos? El profeta. ¿Qué hace él? Es un mensajero, un profeta. Es la boca de Dios. Porque es un ángel terrenal. Así como hay los ángeles espirituales. ¿Qué hace un profeta? La boca de Dios habla. ¿Qué va a hablar? Sus propias palabras, sus propios pensamientos, sus propias ideas. No. Un verdadero profeta que está fundamentado en las mismas escrituras no puede hablar otra cosa fuera de la palabra. Lo lleva nuevamente a lo original. Así que, así dice aquí, así dice el Espíritu Santo. Eso era un así dice el Señor. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo cinto es este. Y le entregarán en mano de los gentiles. La profecía, dice el versículo 12, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros. Fíjense la actitud de ellos. Ellos oyeron la profecía y sin duda amaban a Pablo. Pero fíjese, lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los
de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ellos no se pusieron a pelear con el profeta Ágabo, no. Más bien le estaban rogando a Pablo que no subiese. Fíjese al nivel espiritual que estaba esa iglesia. No, nosotros tenemos al hermano Branham y se acabaron los profetas. Los profetas dispensacionales, sí. Él es el último mensajero a la edad de la Odisea. Pero eso no dice, o eso no quiere decir, que no hay profetas en la actualidad. Eso sería ir en contra de este suceso. ¿Qué está pasando entonces? Recuerdo un mensaje del hermano Galdona. Una religión de segunda mano. ¿Será que hemos aprendido cosas por tener una religión de segunda mano? No, a mí me dijeron que no. No, momento. Y cuando me refiero es de esa expresión del hermano Galdona. Una religión de segunda mano. Nosotros, cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia con Dios. Recuerde que el Señor con los gentiles, con nosotros, lidia de una manera singular, personal, con cada individuo. Lidia el Señor, no con el pueblo de Israel, que lidia con ellos como una nación. Así que usted y yo somos los responsables de tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Qué hará Dios cuando venimos de la manera correcta delante de su presencia? ¿Qué hace el Señor? Nos da a conocer todas las cosas. ¿Acaso no es una escritura que siempre hemos sabido? O que leemos, o que entendemos. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Así que, dice en el versículo 12, lo cual, como lo oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ese es un falso profeta, porque aquí el profeta soy yo. No. Un verdadero creyente, el espiritual, por eso lo vemos. 1 Corintios, creo que es el versículo 12, el capítulo 2, perdón. Fíjese, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, el espiritual. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Un hombre lleno con el bautismo del Espíritu Santo, que era guiado por el mismo Espíritu. ¿Qué hace un verdadero creyente? Tiene ese don que tiene que tener todo creyente. Discernimiento, dado por el Espíritu. ¿Cómo vamos a ir en contra de lo que dice la misma palabra? Porque si nosotros no tenemos discernimiento, vamos a estar creyendo cualquier cosa. No importa quién lo explique, quién lo diga, quién lo predique. No. A nosotros se nos es dado el bautismo del Espíritu Santo para que discernamos, para que seamos guiados, para que escudriñemos cada movimiento, lo filtremos, lo llevemos a las Escrituras. ¿Qué dice el profeta le da en cuanto a esto? Mire, hermano, nosotros tenemos herramientas de sobra para poder saber si es el Señor o no. Bueno, ¿usted quiere guardar las herramientas? Eso es otra cosa. Pero las herramientas han sido dadas. Y uno de esos regalos que Dios le dio, como dice la Escritura, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes. Ahora, dado ese don de discernimiento que debe tener todo creyente, usted tiene la herramienta, usted tiene el tester,
para probar, y lo dice la misma escritura, probar los espíritus si son de Dios. Usted agarra y le pone el tester de la palabra. A ver, aquí está dando, no, aquí hay algo malo, tú no está funcionando. Ah, no, pero es que esto es correcto, tiene las lecturas correctas. Está bien. Y cuando Dios le da a usted, Dios le dice que es lo correcto, ¿qué hace usted con esa verdad? ¿Acaso actúa como Nicodemo? Era un creyente oculto. Vino de noche. No. El verdadero creyente está dispuesto a hacer lo que hizo Pablo, que lo vamos a leer en un momento. Mire, se pone la cabeza. ¿Dónde es que me van a cortar? Aquí, vamos a poner la cabeza ahí. Aquí es que me van a cortar la cabeza, córtenmela aquí. Un verdadero creyente lo hace de esa manera. Está dispuesto a dejar su vida por la verdad. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó Pilato. Si a nosotros nos preguntasen hoy, ¿cuál es la verdad? Y esa es una pregunta que se le hacen a muchos creyentes. Sobre todo la gente allá que no conoce a Dios. Pero es que todas las iglesias son iguales. Y hay muchas iglesias con mucho fanatismo. Y hay otras que son liberales. Uno escucha diferentes opiniones de las personas en cuanto a la verdadera iglesia. ¿Cuál es nuestra respuesta a tales preguntas? ¿A dónde lo lleva usted? No, usted sabe, vente a mi iglesia que... No. Hermano, la verdad está en su palabra. Nada está por encima de la palabra. Como no hay un lugar de reunión donde se reúnen los santos, los hijos del Señor, a adorar a Dios, pero no es ni el diácono, no son ni los músicos, no son ni los directores de canto, no es el conserje, no son los ministros, no es el pastor. No. Cada uno de los que nombré, ni los laicos, ni los creyentes, cada uno de los que nombré necesitan la verdad. ¿Y quién trae la verdad? ¿El pastor? ¿Los ministros? ¿Los diáconos? ¿El conserje? ¿O músico? No. La verdad la trae el Señor. Él se da a conocer a cada uno y utiliza cada instrumento de los que nombré. Porque es el Señor en el diácono. Es el Señor en el conserje. Es el Señor con los músicos. Es el Señor con los directores de canto. Es el Señor con los hermanos que guardan el orden. Es el Señor con los ministros y es el Señor con el pastor. El que tiene algo que decir, que es el que cada uno de nosotros nos interesa escuchar. Por eso cuando usted vaya a la iglesia, y lo dice esa escritura, acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. ¿Cuál es ese sacrificio? Crítica, murmuración. Me voy a sentar atrás a ver todo el movimiento. Usted no viene de la manera correcta. No. Nada en contra de los que se sientan atrás. Si le gusta sentarse atrás, pero no viene con esa actitud. Pero cuando usted viene a dar un sacrificio, mire, usted se le olvida hasta el que está al lado. Usted está adorando. Usted tiene una llamada directa a que si va a hablar con el presidente, el gobernador o el alcalde, se le olvida todo hoy. Y eso se le olvida todo, hasta el hambre. Si tiene hambre se le quita. Porque está hablando porque le interesa que esa persona dedicó unos minutos de su tiempo por causa de sus ocupaciones para atender a su petición
o a una consulta con Él. ¿Cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Rey por sobre todas las cosas. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y usted tiene una audiencia con Él. Usted fue a la casa de Él. Y el Señor está ahí observándolo, alegre, sonriendo. Sonriéndole a usted, viendo su adoración, gozándose con usted. Yo no le estoy diciendo nada fuera de la Escritura. El Señor se alegra en el corazón cuando ve su adoración. Cuando ve que usted está saltando, gritando, haciendo tantas manifestaciones que usted puede hacer porque está con Él. ¿O acaso nosotros queremos que Dios, serio, así, con los brazos cruzados, usted sabe? Sí, mirando así. No, 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 no. Dios se agrada de su culto inteligente. Recuérdelo. Porque usted vino de la manera correcta y Dios está agradado. Por eso, hermano y hermana, debemos venir de la manera correcta. Sepa dónde está entrando. En la antigüedad entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, con un sacrificio por todo el pueblo. Era el único que tenía acceso a esa chequina. Y tenía que venir vestido de la manera correcta. Las campanas tenían que sonar en adoración: santo, santo, santo. A presentarse delante del Señor. Y usted sabe, le ataban la cintura con una cuerda, porque si el sacrificio no era aceptado, tal hombre moría. Y miren, lo tenían que, porque no se podían meter a sacarlo. También se iban a morir. Lo alaban, sacaban al sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos entrada libre a su santuario, a su presencia. Y vamos a venir de una manera arrogante. Vamos a ver qué van a hacer hoy. Cuidado con sus expresiones. Vamos a ver con qué van a salir hoy. Cuidado con sus expresiones. Hermano, sepa dónde está viniendo. Y no me refiero, yo no estoy hablando de una estructura como tal. Cuando usted viene delante de la presencia del Señor, recuerde que el Señor vaya a su cámara secreta. Y Él está observando. Él está oyendo los pensamientos de su corazón. Seguimos aquí. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Te van a caer a palo. Pablo, hermano Pablo, te van a caer a palo. Fíjese. Versículo 13. Entonces Pablo respondió. ¿Qué cosa, no? ¿Qué hacéis llorando? ¿Qué les pasa, hermano? ¿Qué hacen llorando? Es que hablan mal mío. Preocúpese si hablan bien. No dice la Escritura que en el mundo tendrías pruebas y aflicciones. Si hicieron con lo que hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con nosotros? ¿Acaso las Escrituras no dice que seríamos perseguidos, seríamos menospreciados? ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque Pablo tenía sentimientos. Pablo no era un extraterrestre, no. Que no tenía sentimientos, no.
¿qué haces aquí? ¿Qué haces llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado. Fíjese. Más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, a quien perseguía. En antigüedad, claro está. Pero como vino la revelación, ya no lo perseguía para hacer blasfemar a los creyentes, para matar a los creyentes, porque dice la Escritura que hasta las mujeres las perseguía. Ahora predicaba sobre aquel a quien perseguía por causa de que hubo una revelación, un encuentro personal. Así que no solamente estoy dispuesto a ser atado, a morir si es necesario, por el Señor. Ahora nosotros que vemos el cumplimiento de la Escritura, que fue el versículo que tomamos al inicio, Joel 2:28, y después de esto, se lo leo textualmente, y será que después de esto derramaré mi espíritu. Hermano, el Espíritu Santo fue derramado. El Espíritu Santo sigue siendo derramado sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Recuerde lo que le dije, eso tiene una continuidad. Se cumplió en Pentecostés y se sigue cumpliendo hoy. Los 5 ministerios llevan a la iglesia, al cuerpo de creyentes, a la perfección. Por eso vi estas partes tan importantes que el Señor nos da en esta hora, porque el Señor quiere que sea quitada toda religiosidad de nuestro corazón. El Señor no quiere religioso, no. El Señor quiere hijos e hijas que estén dispuestos a obedecer a su palabra. La mayoría nunca va a estar de acuerdo, pero Dios está llamando a aquellos creyentes verdaderos que están dispuestos a obedecer. No todos están dispuestos a obedecer, aunque el llamado es para todos que obedezcan a la voz del Espíritu, pero no todos están dispuestos a hacerlo. ¿Qué haremos nosotros con la verdad? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la verdad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Esas son preguntas que cada creyente debe hacerse. ¿Qué haremos cuando se nos es presentada la verdad? Cuando el Señor en su misericordia, porque eso no es otra cosa sino su misericordia, nos habla de una manera personal y nos dice, estás haciendo esto, esto y aquello. No me agrada, estoy desagradado con tu actitud. No quiero tu incredulidad. Me estorba tu incredulidad. Tu apatía me estorba. Yo quiero que entres a mi redil, a mi presencia, a donde yo te puedo mostrar las cosas, como dice la Escritura, grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay una barrera de incredulidad, de duda. Ahora, ¿por qué tiene que existir la duda? Si tenemos el que nos puede dar la respuesta. Es más fácil
dar un veredicto sin tener pruebas. Pero cuando usted viene a Él, ¿qué dice la Escritura? El que viene a mí yo no le echo fuera. Si venimos a Él con ese corazón correcto, porque se necesita venir con un corazón correcto. Voy a ver si es verdad. No, usted no puede venir de esa manera. Usted tiene que venir reconociendo, primeramente, que Dios tiene la respuesta. Ahora, si usted viene de la manera correcta, Dios le va a responder. Recuerde esa expresión, religión de segunda mano. Usted tiene que tener ese encuentro personal con el Señor. Dios está dispuesto a darle a conocer. Si no, le pasará por alto. Si no, seguirá esperando y ya ha sucedido. Dios quiere que usted sea participante de las bendiciones que Dios da. Pero se necesita entrar. Se necesita dejar todo lo que usted cree que es correcto yendo en contra de la palabra. Porque si alguien me dice a mí que yo estoy equivocado y me lo está mostrando por la palabra, ¿cuál es mi actitud como creyente? Aceptarlo. No puedo hacer otra cosa sino aceptar lo que dice el Señor, porque es el Señor. Así que el Señor en esta hora nos llama a que nos reconciliemos. Dios no quiere ser, Dios no es un Dios de división, no. Dios nos llama a la reconciliación. Es necesario. Allá no hay dos cielos, como dijo una vez un hermano, ¿no? Necesitamos reconciliarnos. Y el Dios, el mismo Señor nos va a unir. Pero se necesita reconocer primero. Si no, Dios no puede hacer nada. Así que en esta hora esperamos que estas palabras sean de meditación. Y recuérdelo. Estaba el profeta de la primera edad, apóstol Pablo, pero había también profetas. Y si te lo lee antes, te lee el libro de los Hechos, se da cuenta que había profetas en la escena. Así que debemos escudriñar las Escrituras. Porque muchas cosas se nos han pasado por alto. Y es hora de volver nuevamente a lo original. Ese es el deseo de parte de Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado, porque eres tú, Señor, el que trae, Señor, la revelación de tu palabra. Señor, eres tú el que nos habla, Señor. Eres tú, Padre Celestial, el que nos da a conocer tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, y que estas palabras sean de meditación para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Así que, fíjese, había profetas y estaba derramado ese don de profecía. Por hermana, así que no se escandalice cuando Dios hable. Más bien diga, Señor, gracias. Te has acordado de nosotros, estás en nuestro medio, nos estás hablando. Es Dios cumpliendo su palabra. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.